Siguiendo los pasos de El Salvador, Honduras va a construir una mega cárcel para continuar con su plan de emergencia contra el crimen. La construcción de la mega cárcel en Honduras se asemeja a las medidas emprendidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para controlar a las pandillas. Aunque en este video vamos a hablar del por qué, hay ciertas similitudes, digamos, en el plan de acción, pero no necesariamente funcionarían de la misma manera porque el tema de El Salvador y el tema de Honduras en cuanto a la delincuencia organizada es algo diferente. Verán, Honduras anunció la noche del viernes pasado que iban a construir una mega cárcel para 20,000 reos, entre más de una docena de medidas extra al declarar una emergencia en materia de seguridad para combatir la creciente criminalidad. En cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Xiomara Castro y los demás miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad dieron a conocer que había un plan de solución contra el crimen ante los reclamos ciudadanos por el crecimiento de la violencia. Y entre algunos otros detalles dijeron que los privados de la libertad que actualmente están confinados en el sistema penitenciario nacional serían trasladados de inmediato al CRE, que sería este nuevo centro de reclusión de emergencia con capacidad para 20,000 personas. Y esto es bastante notorio, ¿por qué? Porque en las 30 cárceles que actualmente existen en Honduras se albergan unos 21,000 internos. Ahora, este plan se está ideando para que con las otras estrategias en las que vas a estar, digamos, capturando más criminales, tengas donde colocarlos. Pero en todo este plan supuesto de emergencia no tocan muchos temas de los que vamos a hablar en este video que son, digamos, esenciales en el manejo del crimen. Pero bueno, antes de entrar en esos detalles vamos a ver lo que dice y continúa diciendo la nota. La construcción de la cárcel y otras de las medidas del plan se asemejan a las emprendidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mediante las cuales ha logrado controlar el cáncer de las pandillas. Al asumir su segundo mandato el pasado 1 de junio, Bukele recibió a la presidenta Castro y anteriormente a otros funcionarios del gobierno hondureño, aparentemente para exponerles sus exitosos planes en materia de seguridad que pudieran ser replicados en Honduras. El ministro de Defensa, Manuel Zelaya, anunció también que se debería de iniciar a más tardar en 2 semanas la licitación de una cárcel que se había anunciado anteriormente para 2,000 reos, es decir, que van a hacer una cárcel para 2,000 reos, más aparte el otro centro de reclusión del que les estoy hablando de 20,000 reos. Los militares y la policía de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsiones, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos. Ahora, aquí es donde les digo que hay una pequeña diferencia, por así decirlo, respecto a El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador se ha enfrentado a problemas de pandilleros. Es decir, no te estás enfrentando a carteles de la droga ni a organizaciones criminales muy organizadas al nivel de un cártel internacional, sino que son cosas más locales. Entonces es un tema un poco distinto lo que se manejó en El Salvador contra el tema que tiene Honduras u otros países como Colombia o México. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó que con las acciones buscan establecer el control y recuperar el orden de los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal. También se va a intensificar la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas. Es decir, todos estos lugares donde se procesan las drogas para crear todo lo que va a salir a Norteamérica y a Europa. Por décadas, Honduras, como los demás países de Centroamérica, ha sido considerado el puente del paso de cocaína de los países productores en Sudamérica al mercado de Estados Unidos. Pero desde el 2007 las autoridades hondureñas han detectado varias plantaciones y laboratorios para procesar la cocaína. Ahora miren, aquí todo lo que voy a decir a continuación es meramente opinión personal, pero un tema bastante preocupante respecto a estas cosas de la mega cárcel es que si bien sí estás de alguna otra forma limpiando las calles de la criminalidad en esos momentos, no estás erradicando, digamos, el problema de raíz. Es como si, digamos, en tu jardín tú tienes una planta que está creciendo, pero si
si tú no arrancas esa planta de raíz y nada más estás podando cada vez que esa planta vuelve a nacer, pues vas a seguir teniendo ese problema cada cierto tiempo. Si el problema del narcotráfico no se soluciona, que es digamos el problema que tiene Honduras, Colombia, México, no se soluciona con alguna otra estrategia que no sea simplemente encerrar criminales, simplemente vas a encerrar a unos cuantos criminales y nuevos criminales van a surgir. ¿Por qué? Porque seguirá habiendo una demanda de estos productos en países como Estados Unidos o países europeos. Entonces simplemente si encierras a un cartel, pero no solucionas digamos el problema de que las personas están recurriendo a producir drogas porque no hay digamos otras oportunidades laborales, pues simplemente vas a encerrar un cartel y va a surgir otro porque el problema ahí persiste. Y mientras sigas haciendo más y más cárceles, vas a seguirlas llenando de reos, pero no vas a estar solucionando el problema real. Ahora, una estrategia que pudiera funcionar sería en conjunto, digamos, a esta cosa. ¿Por qué? Porque los planes de seguridad o los planes de emergencia que muchos países consideran no atacan los orígenes de la criminalidad, sino solamente las consecuencias, porque crean cárceles, crean digamos a lo mejor estrategias para poder detectar a los criminales de manera más rápida, pero no están dándole herramientas o no les están dando oportunidades a la ciudadanía de que pudiera tener acceso a mejores empleos o a mejores fuentes de ingreso para que cuando quites a los criminales, las personas que siguen en la ciudadanía no tengan que recurrir a actos criminales porque las situaciones económicas de los países latinoamericanos no son las mejores. Y es por eso mismo que en México, aunque muchas personas también sugieren que una megacárcel pudiera ser la solución contra la criminalidad, la verdad es que no es cierto. Y se los pongo como ejemplo o se los explico teniendo en cuenta que en México no solamente digamos existe un cartel de la droga, sino son varios carteles que se dedican a la producción o a la logística de transporte de drogas hacia Estados Unidos o países de Europa. Y es que estos carteles parecieran estarse multiplicando en vez de ir disminuyendo. A principio en los años 80, en los años 70 había 1, 2 o 3 carteles básicamente operando en todo el país, pero cada vez se dividen entre más y más carteles, entonces es difícil erradicarlos simplemente encerrando a estas personas en las cárceles. Ahora, otro tema que no se toca, al menos en lo que yo he podido investigar acerca de este plan de emergencia, es cómo buscar la forma de rehabilitar a ciertas personas a las que estás encerrando que están cometiendo ciertos crímenes. ¿Por qué? Porque no simplemente puedes encerrar a los criminales y dejarlos morir en las cárceles. Tienes que tener algún plan de rehabilitación social para ciertos crímenes, obviamente, y para buscar la forma de que en estas, digamos, cárceles no sean como centros de educación criminal. ¿Por qué? Porque muchas veces a los criminales a los que capturan los meten simplemente a las cárceles y esperan a que se cumpla su condena, sin saber que en estas cárceles, si no tienes un plan de readaptación social, lo único que estás haciendo es que a lo mejor tienes a un criminal que simplemente era un narcomenudista, nunca asesinó a nadie, nunca hizo gran cosa, pero pues lo llevas a una cárcel donde hay personas, donde hay líderes de a lo mejor de carteles o algo parecido, o donde hay sicarios, entonces pues esta persona va a aprender lo que las otras personas hicieron para pues producir dinero. Entonces cuando esta persona a lo mejor nada más que iba a estar 3 o 4 años salga nuevamente a las calles, va a usar lo aprendido en estas cárceles para volver a generar ingresos, porque obviamente no va a tener otra fuente de ingresos que no sea el crimen, porque como les digo, no hay un plan de readaptación social para estas personas. Así que simplemente estás haciendo que el problema se extienda más o que no lo estés solucionando tal cual. Entonces por esto mismo, al menos en mi opinión, una mega cárcel así simplemente por hacer una mega cárcel donde encerrar criminales no es una solución al problema que tienen de criminalidad. Y yo soy de los que opinan que el caso de pues El Salvador y Nayib Bukele ha sido exitoso hasta ahora, pero no sabemos las consecuencias que este plan vaya a traer a futuro. Así que déjame tu opinión acá abajito en los comentarios, porque ya saben que ustedes tienen la última palabra en todos los videos. Además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. Nos vemos en el siguiente video.